La sociología es la ciencia del estudio que se encarga del análisis e interpretación científica de la sociedad y de los seres humanos. Esta se va a basar en un enfoque cultural e histórico. Para estudiar la sociología se van a utilizar diversas metodologías de investigación. Esto nos va a dar como resultado diversas perspectivas y teorías para obtener un análisis más profundo de los diversos acontecimientos que ocurren en la sociedad. La sociología va a estar inmersa en todos los campos del ser humano, ya que estudia la sociedad. Esta se va a poder investigar desde el ámbito de la salud, el ambiente, los conocimientos penales, el conocimiento científico y etcétera. Prácticamente en casi cualquier esfera social. Como lo expliqué, la sociología va a usar diferentes métodos de estudio. El primero de ellos sería el método cualitativo, que sería un método numérico, en donde por ejemplo se le preguntarían a varias personas cómo están de acuerdo o no en un suceso histórico o sociológico, y así se generan resultados a partir de la opinión de las personas. Entonces el método cualitativo se va a basar en experiencias personales e entrevistas a diversas personas, todo esto en un determinado contexto social. En la investigación cuantitativa igualmente se van a usar datos, se van a recopilar datos e información de las personas, pero esta se va a recopilar patrones y teorías sociológicas para determinar el distinto comportamiento de la sociedad. El investigador en el campo de la sociología tiene que ser neutral, es decir, tiene que dejar de lado sus tendencias y adaptarse a lo que vaya comprobando conforme a sus resultados, ya sea usando el método cuantitativo o cualitativo. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es René Osvaldo Aspeit Estrada y yo, como parte del trabajo final, le voy a hablar acerca del desarrollo histórico de la sociología. Vamos a empezar a hablar acerca de tiempos más remotos, como son los tiempos de Platón y Aristóteles, en el que Platón nos planteaba una idea acerca de cómo era el pensamiento de sus contemporáneos. Y además de eso nos daba una idea de cómo se debería de comportar la sociedad perfecta, entre comillas. Y algo semejante hizo Aristóteles en sus obras, lo cual nos daba a reflexionar que el fin del humano era buscar la felicidad en conjunto a la sociedad. De ahí podemos saltar al siglo IV, con San Agustín de Hipona, que nos presentó una obra llamada La ciudad de Dios, explicando la doble naturaleza del hombre, su certeza ambivalente, que nos daba en hecho que el ser humano tenía una cierta inclinación hacia el bien y así, dependiendo de factores como son la niñez o la espiritualidad. Hablando acerca de la Edad Media, tenemos a Santo Tomás, el cual nos hacía reflexionar la conducta humana en sociedad y un sistema ético, pero todo desde una base en la doctrina del cristianismo. Ya en la época moderna tenemos a Maquiavelo con la obra El Príncipe, el cual junto con Montesquieu y el espíritu de las leyes nos daba a reflexionar la importancia de las leyes dentro de una sociedad, las leyes y las normas. También con el contrato social de Rousseau en el siglo de las luces, nos mostraba una perspectiva de ética y de moral acerca del comportamiento humano en el actuar del día a día en una sociedad. Pero no fue hasta el siglo XIX en el que Augusto Comte especifica o por primera vez da a conocer estudios científicos acerca de la sociedad. Fue a mediados de este siglo en el que la sociología nació, se disparó, y de ahí no se han parado los estudios acerca del comportamiento humano dentro de la sociedad. Esto básicamente es el desarrollo histórico desde tiempos antes de Cristo hasta el siglo XIX, que fue un siglo de varios cambios con la llegada de la industrialización.
Hola a todos, mi nombre es Leslie Saraí y a continuación les voy a explicar sobre los principales exponentes en la sociología y sus teorías. Comenzando con Émile Durkheim, que fue un filósofo y sociólogo de origen francés. Afirmaba que la sociología debía estudiar a la sociedad como a una realidad singular, por lo que la estableció como disciplina académica. Así que es considerado junto a otros pensadores como padre de esta ciencia. En el año de 1893 trabajó en su obra La división del trabajo social, en el que estaba preocupado por las consecuencias que éste traería a la sociedad moderna. Pues, desde su punto de vista, entre más trabajadores especializados había, más crecía esta división en el trabajo, y por lo tanto causaba un sentimiento de impertenencia en el resto de los trabajadores, a lo que acuñó el término de anonía. En el año de 1897 dio a conocer una de sus obras más influyentes, titulada El suicidio, un estudio en sociología, pues estaba preocupado por lo que el alineamiento, la soledad y el aislamiento pudieran causar en las personas. Por último, en 1912 dio a conocer una de sus obras titulada Formas de la vida religiosa, en la que concluyó que al igual que otras formas de comportamiento grupal, la religión refuerza la solidaridad de un grupo. Continuando con Maximilian Karl Emil Weber, que fue un sociólogo, economista, jurista, historiador, político alemán, que es considerado uno de los fundadores del estudio de la sociología moderna. Entre sus principales obras tenemos que en 1904 y 1905 trabajó en su obra titulada La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Se le otorga el crédito por una herramienta conceptual clave, el tipo ideal, que es un instrumento conceptual o modelo para evaluar casos específicos. Su objetivo consistió en proporcionar un estándar útil para medir qué tan burocrática es una organización real. Karl Heinrich Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío, que en el año de 1848, junto a Engels, prepararon una plataforma llamada el Manifiesto Comunista, en la que sentencian que las masas de personas sin más recursos que los de sus trabajos debían unirse para luchar contra las sociedades capitalistas. En los análisis de Marx, la sociedad se dividía fundamentalmente en dos clases en conflicto para conseguir sus propios intereses. Y finalmente hablaremos de William Edward Burghardt Du Bois. Su trabajo estimuló a los sociólogos a ver a través de los ojos de aquellos segmentos de la población que rara vez influían en la toma de decisiones. Su trabajo estimuló a los sociólogos a ver a la sociedad a través de los ojos de aquellos segmentos de la sociedad que rara vez influían en la toma de decisiones. Creía que el conocimiento era esencial para combatir los prejuicios y lograr tolerancia y justicia. En el año de 1819 hizo una de sus más importantes aportaciones a la sociología con su obra titulada El negro en Filadelfia y Las almas del pueblo negro en el año de 1903. Vamos a hablar acerca del surgimiento de la subdisciplina, partiendo desde tiempos remotos como los turnos de Hipócrates y Galeno, los cuales desde Paracelso nos hacen una clara observación en las recomendaciones y criterios acerca de factores ambientales, socioeconómicos. Tenían una directa y proporcional relación en respecto a la salud de la población en común. De esa época hacia el médico William Pretty sostenía que la estructura demográfica, no solo los factores socioeconómicos, sino también la ascendencia, estaban en estricta relación histórica con la situación de la salud. Pero ya en el siglo XIX la enfermedad no solamente se desarrollaba por estos factores, sino también por factores como son las condiciones sociales y por el ambiente físico de la persona en cuestión. Pero quien utilizó realmente el término sociología médica por primera vez fue el médico norteamericano Max Leiter,
en 1893, pero realmente no surgió la sociología médica sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos financiaba proyectos sociológicos para determinar las causas del por qué la población tenía cierta tendencia a desarrollar patologías psiquiátricas debido a los cambios sociales y estrés que manifestaban las personas de la época. Aunque de ahí podemos saltar después de 1945 hacia 1957, en el que se subdivide en dos corrientes a la sociología. La primera parte de esta filosofía se refiere a la sociología de la medicina y la segunda a la sociología en la medicina. La primera se refiere a que el sociólogo trabajaba directamente con profesionales de la salud, médicos, enfermeros, para ver el origen y las causas de las enfermedades en las personas. Por ejemplo, de ahí podríamos derivar la historia natural de la enfermedad. Se refiere más a factores como la organización y el rol de las relaciones, normas, valores y creencias en la práctica médica como forma de vida. Pero ya para 1960, la sociología de la medicina fue aceptada como una sección de la Asociación Americana de Sociología, y ya en 1990 habían más de 918 departamentos de sociología entre Canadá y Estados Unidos.